Bueno, amigos, tenemos el gusto de tener al general Walter Ledesma, ex ministro de Defensa, pero sobre todo está esta noche con nosotros, no solamente por haber sido ministro de Defensa del gobierno de transición, sino por haber dirigido las operaciones contrasubversivas en 1989 en Ayacucho y ser un experto en el tema. Muchísimas gracias, general, por estar con nosotros. Muy buenas noches, Rosa María, y muchas gracias por esta gentil invitación. El operativo tiene sentido. Usted me explicaba que en la filosofía de la guerra, cercar a un enemigo y dejarle una salida para que huya es una estrategia para luego capturarlo. Lo que no se entiende muy bien, general, es que se le dé 4 horas de ventaja, como acaba de reconocer al ministro, al enemigo, y que este enemigo no se lleve a algunos rehenes que hubiera podido considerar valiosos, los extranjeros, en fin, para negociar luego desde otra posición de fuego, digamos, la vida de estas personas. ¿Usted se explica esta operación? Bueno, en primer lugar, como bien lo ha señalado, hay un pensador militar, filósofo militar, Sun Tzu, que decía que, entre otras cosas, que la suprema excelencia de la estrategia es vencer sin combatir. Entre otros pensamientos también sostenía de que cuando a una fuerza enemiga se le cerca, se le debe dejar una opción, una salida, para evitar el holocausto de esa fuerza o que haga más daño de lo que se podría haber esperado. Parece ser que esta hubiera sido la situación, es decir, se ha producido un cerco muy rápido con fuerzas de las Fuerzas Armadas, entiendo yo, tanto de la Infantería y Marina como del Ejército y Fuerzas Especiales, del Ejército en particular, con apoyo de helicópteros. Se habría producido el cerco utilizando 20 patrullas de 20 hombres cada una, de acuerdo a la versión que da el señor ministro de Defensa, y en efecto se le habría dejado una opción de salida con dirección a Vizcatán, que supuestamente es el lugar de donde habían provenido estos terroristas de Sendero para perpetrar el hecho que comentamos. Hasta ese punto yo creo que la concepción de la operación me parece válida, en tanto la presión del cerco con las instrucciones adicionales de no tomar contacto habría generado la sensación de inseguridad absoluta en las fuerzas terroristas y por tanto habrían abandonado a los rehenes, yo presumo, para facilitar su fuga con la mayor velocidad posible hacia ese santuario que es Vizcatán o el Valle del N, en esa dirección norte. Pero ¿por qué se les da 4 horas de ventaja? Bueno, puede ser un estimado que haya hecho el ministro de Defensa. Lo ha dicho que se les ha dado consciente y a propósito 4 horas de ventaja para salvar la vida de los rehenes. La pregunta es, si la vida de los rehenes ya estaba salvada, porque ya los habían liberado y ya habían llegado caminando al campamento, porque han llegado guiados por 3 guardias de la Policía Nacional del Perú, entonces inmediatamente tienen que salir las patrullas a buscarlos. Yo presumo de que el inicio de la persecución ha sido de inmediato. Ahora, eventualmente que se diga que se ha dado una ventaja de 4 horas, puede ser en tanto no todas las 20 patrullas están haciendo una persecución masiva. Se entiende que esta es una combinación de medios entre patrullas terrestres, patrullas helitransportadas para cerrarle el paso en algún punto que ya deben estar monitoreados o deben estar... Ahora, la otra pregunta es, lo que me imagino que este pensador diría es, hay que sacarlos justamente al enemigo del terreno difícil y llevarlo a un terreno más fácil, donde es más fácil vencerlo. Por lo tanto, qué raro que la salida sea hacia Vizcatán. El ministro acaba de reconocer que es una zona de bruma, de niebla, que es dificilísima, que está a más de 4.000 metros de altura. Es una suerte de santuario, de sendero, de una topografía sumamente compleja y difícil, pero estimo de que la persecución puede cortarles el paso antes de que alcancen ese lugar. La otra ruta de escape podría ser que tomen el itinerario del río Apurímac y se deslicen aguas abajo hacia el Valle del N, en donde está la Mano del Diablo, llaman, que es otro santuario más de sendero donde están sus principales mandos de estos rezagos que aún quedan, ¿no? Claro, pero ¿no hubiera sido lógico abrirles el paso, digamos, cerrarles el paso por estas zonas que justamente son sus santuarios y llevarlos a otro terreno? De manera general, la zona en donde se están realizando las operaciones es una zona sumamente abrupta, sumamente boscosa, con escasísimas rutas de tránsito. De modo que entiendo yo que se han tomado las previsiones para cerrar todos los accesos o todas las salidas posibles
y canalizar de esa forma, me imagino yo, hacia una zona potencial de captura o destrucción donde tendrá que producirse algún enfrentamiento en breves horas, si la persecución tiene éxito, por cierto. Así es. Ha dicho el ministro que no se ha pagado ninguna suma de dinero, ha dicho un rehén que él tiene otra versión. En fin, esa es una de las discusiones y probablemente una de las explicaciones sobre las cuales habrá mucho que discutir en los próximos días, pero sí que se han entregado raciones de alimentos. Hay testimonios tanto del reportero de RPP como de otro reportero con el cual yo he tenido contacto esta tarde, que señalan que se han aventado cajas de, bueno, no se sabe qué, aparentemente raciones de alimentos sobre los subversivos. ¿Esto es, digamos, una concesión excesiva a su juicio? Darles alimentos y un teléfono satelital, aun cuando se haya pagado el $1.000.000 que pedían. Bueno, la explicación que se ha dado, entiendo yo, que ha sido el teléfono satelital para poder mantener el enlace con los para negociar, si es que ha habido esa actividad de negociación. Y la entrega de alimentos habría sido alguna condición exigida, me imagino, para poder dejar sanos y salvos a los rehenes. Esa es la única explicación que podríamos dar al por qué se le ha proporcionado este tipo de raciones de campaña envasada. Debe ser para poder facilitar la entrega, entiendo yo, de los rehenes en el plazo más breve. No encuentro otra explicación, por cierto. Entonces, si ha habido un teléfono satelital, entonces tiene usted razón, de repente sí ha habido una negociación. Ahora, fíjese, la negociación tampoco podríamos cuestionarla porque definitivamente el arte de la negociación precisamente se ha ideado, se ha creado, entre otras circunstancias, para negociar con grupos terroristas que han capturado rehenes, como en el caso similar, y depende de la política del gobierno o del Estado en que se realice este evento o estas circunstancias para enfatizar en la negociación o enfatizar en el MAPAN o la mejor alternativa al acuerdo negociado, que es el empleo de la fuerza. General, lo que se ha dicho también, lo ha dicho el presidente de la región Ayacucho, es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han bajado la guardia, no por culpa de los comandos, ciertamente, sino porque no hay presupuestos, no hay operativos de vigilancia, se han desactivado puestos de comando, no hay rondas campesinas activadas. La inteligencia ha estado en manos de 5 jefes de inteligencia en muy breve tiempo. Es decir, que el Estado de Derecho no se está defendiendo como debe defenderse. ¿Usted tiene esa misma percepción? Bueno, en parte es verdad lo que se manifiesta. Yo creo que hay una falla de manera general, que es en las acciones de posguerra. Es decir, una vez que se ha logrado la derrota militar estratégica de Sendero Luminoso, se tiene que ahora capitalizar la experiencia de por qué se habrían alzado en armas y por qué hubo ausencia del Estado en esta zona tan deprimida. Y por tanto entiendo yo que el esfuerzo del gobierno ahora en estas zonas, que fue el núcleo principal o la cuna del levantamiento en armas en los años 80, pues debería tener una atención prioritaria en todos los ámbitos del quehacer del Estado. Eso es en lo social, pero en lo estrictamente militar. Y digamos, lo que hay es una preocupación, y usted ha sido ministro de Defensa no hace mucho, porque no hay presupuesto. Definitivamente ¿Y hay un descontento? El presupuesto operativo para las Fuerzas Armadas fue reducido significativamente en el gobierno de transición y durante estos últimos 2 años. Yo creo que hay que hacer una evaluación muy seria sobre el particular a efectos de poder neutralizar cuanto antes estos remanentes, porque no podemos tener remanentes tampoco en forma indefinida, porque estaríamos dándole sí ventaja en este caso para su reorganización, para su potenciación y por lo tanto para adquirir nuevas modalidades de lucha como las que han podido vislumbrarse en este momento, es decir, una técnica de secuestro que es ajena a la modalidad operativa de Sendero, pero no por ajena puede afirmarse que no puede acudir a ese tipo de operaciones. Eso es lo que conversábamos desde la mañana. Parece, ha dicho el señor Tapia, que es Carlos Tapia, muy especialista en esos temas, que hay una mutación en el accionar de Sendero. ¿Verdad? El ministro Alan Wagner reveló un detalle esta mañana, señalando que el ministro Aurelio Loremola le había comentado que los senderistas entraron al campamento con uniformes de la empresa y que, digamos, que las propuestas han sido económicas en todo momento y en especies, o sea, explosivos, medicamentos, pero no han pedido la liberación de Abimael Guzmán, ni, digamos, algún tipo de liberación de los presos políticos, como ellos los llaman, sino que han sido de carácter económico y no político. Esto es un cambio central.
Total. ¿Y sabe usted lo que está pasando con Sendero? Bueno, yo podría justificar el ingreso con uniformes de la empresa porque la guerra descansa en el engaño y para facilitar el acceso pues se uniforman con las ropas de la empresa. Pero al margen de ello, el cambio de actitud, como usted bien lo señala, ha dejado de lado la ideología, el pensamiento Gonzalo de Sendero Luminoso, el movimiento mesiánico de la creación de la nueva democracia, y estarían en una actitud exclusiva de generar espacios de supervivencia a partir de los cupos tanto que le exigen a los narcotraficantes cuanto este tipo de recompensa o de acciones que le generan recursos para sobrevivir, y ojalá que eso sea neutralizado lo más pronto posible, porque no podemos aceptar de que tengamos un fenómeno similar al desarrollo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que empezaron así y vea usted el nivel que han alcanzado. Ahora, ¿cuánta gente se necesita de apoyo logístico para una operación de este tipo? Porque esto no se puede hacer, digamos, con un movimiento debilitado, viviendo a salto de mata en medio del monte. Estamos hablando de una organización que ha logrado, digamos, tener un seguimiento de la vida de este campamento durante un tiempo importante, porque sabe perfectamente las entradas, las salidas, la seguridad, les han hecho un reglaje de todas maneras, ha tenido acceso a uniformes, a información de la empresa. Eso implica contactos probablemente con gente en Lima que han podido dar también información. En fin, digamos, usted ha trabajado en este tipo de temas. ¿Qué tan fuerte es la organización? Eso es lo que preocupa, para poder llevar a cabo además una acción que va, desde el punto de vista propagandístico, directamente a un proyecto que es central para el Perú, que es el proyecto Camisea, y que ataca además a una empresa que es una transnacional, y que es parte de un consorcio transnacional, y que secuestra extranjeros. Entonces, esto da la vuelta al mundo en un minuto. Entonces, digamos, ¿qué tan fuerte es esta organización? ¿Qué tan fortalecida está luego de esta incursión? Bueno, el grado de preparación se ha visto reflejado en la planificación, en la determinación del momento político en que han hecho el atentado y el efecto psicológico y político que han logrado a partir de la potenciación de la noticia por todos los medios a nivel mundial. Eso es la ganancia mayor que ha tenido Sendero Luminoso, si es que se confirma que son ellos los autores de este atentado. Y por tanto siempre estaremos en este gran dilema, es decir, en el manual del guerrillero de ETA dice, no te preocupes tanto de la explosión de la dinamita, sino de la explosión mayor que hace la cámara de televisión que estará detrás de esa explosión. Entonces estamos verdaderamente en un problema de potenciación de los efectos psicológicos y políticos de una acción como la que estamos comentando, y que por la misma razón el Estado peruano tiene que reaccionar pronto y bien para neutralizar definitivamente esta incipiente, remozada o reactivada estructura que está dando señales de que puede realizar actos de la magnitud que ha hecho. Señor general, además hoy día había otra noticia muy importante. La Comisión de la Verdad ha presentado unos videos en los cuales se observa a algunos de los líderes del MRTA y también de Sendero Luminoso dando su versión, digamos, sobre lo que pasó en el Perú, en algunos casos mostrando arrepentimiento, en otros no. Esto, que era un acto muy importante desde el punto de vista de conocer qué es lo que pasó en el Perú, coincide con un hecho terrorista de esta categoría. ¿No es algo que también llama la atención? ¿No hay acá una coincidencia entre la oportunidad del ataque y el proceso que está tratando de sacar adelante en el Perú? ¿Qué piensa de esta coincidencia? Es extraño, ¿no? Bueno, en la guerra y en política dice que no hay muchas coincidencias. Yo creo que hay una planificación muy bien elaborada y que han buscado la oportunidad psicológica y política en el entendido de que ellos están enterados por los medios, están enterados por los... No descarto la posibilidad que Internet incluso puedan estar manejando, y han planificado realizar este atentado coincidiendo justamente con el inicio de los informes finales de la Comisión de la Verdad, para desvirtuarla, en tanto las conclusiones de esta comisión se indican a Sendero Luminoso como los responsables del 75% de bajas en la guerra interna que sufrimos durante 20 años. Ahora, hay preocupación también general porque en estos 2 o 3 últimos días se ha visto un movimiento desde el Congreso
anticomisión de la verdad. Se está pidiendo que la señora Maher vaya al Congreso y se está diciendo, y eso es lo que se dice, digamos, en los corillos, no públicamente, que los militares, las Fuerzas Armadas están muy molestas con el tema de la comisión de la verdad, que no quieren saber de estas conclusiones ni de estos resultados y que pueden condicionar su apoyo a la lucha contra la subversión por esta razón, por la publicación de informes de este tipo. ¿Qué nos puede decir de eso, de estos rumores que usted conoce perfectamente, ¿no? Fíjese, de lo que yo conozco, entiendo que los más representativos personajes de la Comisión de la Verdad, los comisionados de la verdad, de manera unánime han hecho comentarios favorables al grado de cooperación, más bien, de las Fuerzas Armadas para procurar el esclarecimiento y con los propósitos de la Comisión de la Verdad para la cual fue creada. Evidentemente entiendo de que ha habido una comunicación entre el ministro de Defensa y los miembros de la Comisión de la Verdad a efectos de posponer la presencia de los mandos militares en estas presentaciones públicas, en el entendido de que estaban abocados al tema de la emergencia nacional, y ha coincidido una vez más con este hecho que le ha dado la razón al ministro en todo caso, porque ha captado la atención de los mandos militares para poder conducir esta operación de rescate. O sea, ¿usted no cree que hay un descontento en las Fuerzas Armadas por este asunto? Ni una animadversión contra la Comisión de la Verdad de decir por qué están examinando el pasado, nos van a sindicar como delincuentes cuando en realidad hicimos lo que nos mandaron a hacer y ahora que se necesita que volvamos a actuar, ¿qué vamos a decir? Yo entiendo que el informe de la Comisión de la Verdad está sindicando a determinado número de oficiales, más no a todas las instituciones así es, armadas. Y además es un número pequeño. De modo tal de que no creo que haya ese tal descontento, más bien es un caso inédito en las labores de la Comisión de la Verdad, porque las Fuerzas Armadas actuaron en el marco de gobiernos democráticos y obedecían el mandato de gobiernos democráticos, de modo tal de que es un caso inédito de una Comisión de la Verdad en donde se tiene que analizar del por qué se actuó en tal o cual dirección, pero en todos los casos respondiendo al sistema democrático que todos los peruanos habíamos aprobado como el sistema más favorable para conducir los destinos de nuestro país. General, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche conversando sobre estos asuntos. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a conversar ya desde el otro lado de la lucha contra la subversión, desde el lado policial. Estará con nosotros un ex jefe de la ENCOT, el general Máximo Rivera. Volvemos. Muchas gracias.